El doctor René Dávila Porcel es ingeniero civil. Cuenta con un máster en gestión y auditorías y un doctorado en geociencias. Actualmente funge como coordinador de innovación y educación continua en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Damos inicio a la conferencia llamada Enfoque de Ciudades BGG, orientadas a la sostenibilidad urbana, en la que nos cuenta todo al respecto de las ciudades BGG. Bienvenido, doctor, al Congreso CityAS. Muchísimas gracias por la presentación, estimada Ana María. Muchas gracias por haberme considerado en esta ocasión para poder estar presente en el Congreso CityAS 2022. Y en esta ocasión quiero compartirles un enfoque, una propuesta de un nuevo paradigma que para Latinoamérica está siendo una opción a pensar y creo que implementar, pero en otras regiones del mundo ya se ha avanzado y los resultados son prometedores. Por eso decidí titular esta conferencia como Enfoque de las ciudades BGG orientadas a la sostenibilidad urbana. ¿Y por qué BGG? Son las iniciales de las palabras en inglés Blue, Green and Gray, que en español sería azul, verde y gris. Quiero empezar esta conferencia con esta frase que dice: cuando plantamos árboles, plantamos las semillas de la paz y de la esperanza. Propuesta por Wangari Maathai. Les invito a que entendamos esta frase como un medio, un mecanismo para que veamos a los árboles y a la vegetación como aquellos seres que nos permiten alcanzar la paz y tener una esperanza de una vida más adecuada a una sostenibilidad ambiental y social. Esa es la esperanza que nos pueden dar los árboles. Esa es la esperanza que la naturaleza nos da. Entonces, me gustó empezar con esta frase porque creo que de una u otra manera la visión que les venimos a proponer puede ser una semilla. Y en lo personal, para mí es la esperanza de que nuestras ciudades se transformen y que podamos tener una forma de vida diferente a la que actualmente tenemos y que nos permita vivir más tranquilos y más felices. Quiero empezar ya tocando los temas propios de lo que la infraestructura gris, como la conocemos actualmente. La infraestructura gris, en otras palabras, es aquella infraestructura que ha sido creada por el hombre, que tradicionalmente tiene un color gris porque el material predominante es el concreto, pero además de eso, también porque los otros materiales que se utilizan en la construcción de nuestras ciudades actualmente se pueden pintar y normalmente tienen tonos, digámoslo así, un poco apagados y oscuros. Hablando en términos de cambios en la cantidad del agua del ciclo hidrológico natural, me gustaría empezar diciéndoles que el ciclo natural del agua, en comparación a esta imagen que estoy mostrando ahora, es más sencillo. Entonces, para que entendamos la diferencia, el ciclo natural del agua, muchos autores lo originan en el mar, donde por la irradiación solar se genera un proceso de evaporación y al momento de que esa agua evaporada entra en contacto con corrientes de aire frío en la atmósfera, se condensa y por los flujos de aire de la misma atmósfera se transporta hasta zonas ya dentro de los continentes donde por diferentes condiciones hidrometeorológicas se genera la precipitación. Esta precipitación en el ciclo hidrológico natural tiene dos formas de retornar al origen
o sea, al mar. La primera forma que conocemos y vemos con nuestros propios ojos es que se acumule volúmenes de agua en la superficie y a través de los ríos el agua llega nuevamente hasta el océano o el mar. La segunda forma que no la vemos, pero que existe y también tiene un porcentaje importante en el proceso, es la infiltración del agua en la superficie gracias a las diferentes permeabilidades de las rocas y de los suelos. Y estos volúmenes de agua alcanzan en la profundidad acuíferos y se convierten en agua subterránea. El agua subterránea circula a través de los acuíferos a menores velocidades que el agua superficial, pero que en su gran mayoría siempre tienden hacia el retorno por el subsuelo, a través del subsuelo, hacia el mar. Ese ciclo se ve modificado de manera drástica. ¿Por qué? Porque nosotros desde el momento que hacemos captación de diferentes formas, necesitamos asegurarnos que la calidad del agua sea potable. Construimos infraestructura para potabilizar el agua. Luego de potabilizarla, generamos infraestructura para poder almacenarla. Una vez que está almacenada, tendemos redes de tuberías de diferentes diámetros para poder distribuir el agua. Aquí lo pueden ver en color azul, para que nosotros en la comodidad de nuestro hogar podamos tener agua potable para nuestro consumo. De esta misma manera, los otros usos consultivos en la ciudad se ven beneficiados por la disponibilidad de agua potable para muchos de los usos. El siguiente paso es el consumo. Entonces nosotros los seres humanos podemos consumir el agua de diferentes formas, bebiéndola, utilizándola para limpieza, etcétera, etcétera. Y luego del consumo, pues tenemos que desechar el agua. El desecho de estas aguas, digámoslo así, impuras, se genera a través de una red de tuberías diferentes que se denominan alcantarillado y que conducen el agua a las plantas de depuración. Estas plantas de depuración tienen el objetivo de purificar el agua. Dependiendo de los procesos que se implementen, la purificación puede ser más eficiente o no. Y lo más tradicional en zonas urbanas donde no existe mucha tecnología o donde la población es reducida, o digamos no son grandes ciudades, después de la planta de tratamiento de depuración, se retorna al sistema, al ecosistema a través de puede ser pues descargas a los ríos principalmente. En las grandes ciudades se está empezando a utilizar la reutilización del agua ya tratada para ciertos procesos que no requieren que el agua sea potable. Y después de eso, pues se pueden retornar al sistema o simplemente son consumidas en estos procesos de reutilización. ¿A qué quiero llegar con esto? A que ese ciclo básico natural se ve drásticamente modificado gracias a la intervención del hombre en la construcción de ciudades y en su abastecimiento de agua para que podamos vivir de manera cómoda, tranquila y segura. El incremento de superficies en las ciudades semi-impermeables o casi impermeables genera que el segundo proceso del ciclo hidrológico natural, por el cual el agua de la lluvia retornaba hacia el mar, no se produzca de la misma forma. Me refiero a que ya no se puede infiltrar el agua de la precipitación, el agua de lluvia al subsuelo, porque la mayoría de las áreas urbanas tienen materiales que están recubriendo la superficie del terreno. De diferentes formas. La forma sobre las vías, la forma de cubiertas, edificios, etcétera, etcétera. Todo lo que cubre a la superficie, lo que va a generar es que todo el agua, si no tiene un drenaje natural, pendientes naturales, para que se evacúe, se van a anegar. Se van a crear charcos y esos charcos van a ir creciendo dependiendo de la cantidad del agua y se generan procesos de inundación. Por otro lado, puede suceder que el agua de determinadas zonas dentro de las ciudades pueda fluir
pueda fluir a través de las calles o a través de los cursos de agua naturales como ríos o arroyos. Que normalmente cuando no hay lluvia estos lugares están secos, porque muchas veces también el hombre canalizó estos cursos de agua para tratar de contener la forma en la cual el agua circula. Pero como no hay la suficiente cantidad de espacios para que se infiltre el agua en una determinada área y todo esté impermeable, el volumen de agua superficial que corre por las calles es mayor y eso genera que se produzcan inundaciones en las zonas de aguas abajo de las cuencas, donde pues pueden generar problemas serios de inundación rápida y violenta, porque el volumen de agua que se acumula dependiendo de los volúmenes de precipitación es muy alto. También han existido cambios en el comportamiento de la infiltración para la recarga de los acuíferos. Y como pueden ver, esos cambios de manera natural se dan por la época y por la época del año, en donde tenemos procesos de precipitación que normalmente en varias zonas del mundo las podemos asociar a la época del invierno, y eso va a generar que el nivel del agua gracias a esa infiltración de agua de lluvia o de nieve derretida, pueda subir el nivel y recargar los ríos. En verano, pues esta agua va a estar debajo del nivel del río porque no tienen este volumen extra de agua que ingresa al sistema. Esto también puede generar que diferentes planificadores urbanos o personas se establezcan en verano en zonas donde está seco, pero que a la llegada del invierno o de lluvias fuertes, extraordinarias, obviamente esos lugares van a recuperar el nivel en condiciones naturales, y eso va a generar procesos de inundación. Muchas veces estos procesos generan eventos de inundación que se relacionan al cambio climático. ¿Por qué lo decimos? Porque el cambio climático está provocando precipitaciones muy fuertes en un periodo de tiempo corto, que obviamente pues satura el suelo y sobresatura los suelos, y más si las ciudades tienen coberturas impermeables sobre el suelo, obviamente la cantidad de agua que se acumula es muy fuerte. También están generando sequías más prolongadas, y estas sequías prolongadas pues al final hacen que muchas zonas aparentemente no tengan agua de manera natural, pero cuando vienen las lluvias, los niveles de agua subterránea ascienden y obviamente generan problemas en la infraestructura urbana y se presentan casos como los que tenemos en la imagen. El segundo grupo de impactos de la infraestructura gris está orientado a la calidad del agua. Y aquí claramente se puede ver, nosotros lo podemos ver, en Latinoamérica lamentablemente es común, digámoslo así, que los contaminantes sólidos directamente estén en contacto con cursos fluviales de agua. La inconsciencia o la ignorancia de muchas personas de los grupos más vulnerables asumen que el río puede transportar la basura y autodepurarla, cosa que no sucede, y se nos presentan estos escenarios donde los contaminantes están ingresando directamente sobre los cuerpos de agua. Y otra forma de este tipo de contaminación es cuando se vierten líquidos diferentes al agua, generan una mala calidad visual, como pueden ver en la imagen. El río ya de por sí trae un color que no parece natural ni saludable, y aparte de eso se le están virtiendo otros contaminantes líquidos que modifican totalmente la naturaleza y la salud del río. Por otro lado, en las zonas industrializadas se presenta lo que conocemos como contaminación térmica del agua,
que en términos muy sencillos es todo ese volumen de agua que sirve para los procesos industriales, para la generación de energía, para los procesos de enfriamiento en diferentes industrias. Ese calor que se genera en los procesos productivos y la función del agua de refrigerar, lo que al final pues termina generando es una nube de vapor de agua caliente, que va directamente hacia la naturaleza, directamente hacia la atmósfera. Entonces, esos procesos cambian la calidad del agua. Y ahora que ya hemos mencionado varias veces sobre el cambio climático, creo que es menester ver cuál es el desafío que el cambio climático que actualmente estamos viviendo le impone a la infraestructura gris tradicional. Principalmente, el cambio climático está generando un ascenso en las temperaturas y como pueden ver, el ascenso más marcado es a partir de la década de los 60, digámoslo así, desde los 50, con una pequeña reducción entre los 60 a 70, y a partir de ahí, como pueden ver, estos procesos de industrialización, de la emisión de gases de efecto invernadero, van generando cambios globales en la atmósfera y esto hace que tengamos temperaturas cada vez más altas, que en promedio ya estamos bordeando el 1.2 grados de temperatura superior a lo que normalmente teníamos en la historia del planeta. Estas temperaturas altas modifican los ciclos hidrológicos, modifican los sistemas climatológicos y atmosféricos, lo cual genera sequías. Y como pueden ver acá, en el lado de la izquierda, tenemos una presa, la presa Cerro Prieto, que abastece de agua al área metropolitana de Monterrey. Y antes de la sequía prolongada que estamos viviendo desde el 2013, tenía un espejo de agua de este tamaño, con esta forma, fácil de reconocer en el color verde. Hace pocos meses se toma una imagen en donde se puede ver que el efecto de la sequía prolongada ha sido muy, muy fuerte en este reservorio de agua que abastece a la población de Monterrey, donde se puede ver que prácticamente está seco. Entonces, esto debido a que pues, la precipitación en los últimos 7, 8 años ha sido mínima en comparación a lo que natural o normalmente se tenía. Entonces, estos periodos largos de sequía pueden generar que en muy poco tiempo la cantidad de agua que llovía en unos meses llueva en horas. Y esa lluvia pues genera que se presenten mayores riesgos de inundación por la alta cantidad de agua que está cayendo sobre una zona pequeña. Eso genera pues obviamente que la población esté expuesta porque esos problemas se presentan más en áreas urbanas que en áreas rurales. Y como pueden ver en esta imagen, la cantidad de casos de inundación está más disperso en el mundo y concentrado en determinadas áreas donde las condiciones climatológicas están causando estos efectos. El cambio climático también deriva en que puede existir el agua contaminada debido a que estos procesos extremos de inundación, sequía, interactúan de manera diferente y transporten, en el caso de las inundaciones, grandes volúmenes de contaminantes a zonas donde de manera natural no existe ningún tipo de contaminante, ¿no? Entonces, eso es una consecuencia real de este tipo de eventos donde la escorrentía es mayor. Acá también les presento una imagen de cómo avenidas principales del área metropolitana de Monterrey, a presencia de un huracán, de los más fuertes, el huracán Alex, hace una década atrás más o menos, generó grandes daños debido a que la escorrentía pues era muy, muy grande y con un río en condiciones muy violentas, destruyendo la infraestructura de la ciudad. El otro efecto que genera el cambio climático es el efecto llamado la isla de calor urbano. ¿Y a qué me refiero con esto? La isla de calor urbano nos ejemplifica claramente cómo
los diferentes materiales que nosotros utilizamos para construir las ciudades almacenan y reflejan la irradiación solar. Y es por esto que el calor se incrementa. Estos materiales, como no tienen humedad que se puede evaporar, a diferencia de las plantas y de los árboles, concentran el calor, lo reflejan y se emite hacia la atmósfera. Entonces, como se muestra en la imagen, puede haber variaciones de hasta 8 a 9 grados Fahrenheit de diferencia entre una zona donde tenemos una cobertura vegetal adecuada a zonas donde solamente tenemos planchas de concreto, edificaciones dentro de las ciudades que casualmente son grises, ¿no? Entonces, este efecto sí es real, está marcado y estudiado en varias ciudades y los efectos pues ya se conocen. Por otro lado, debemos de hablar de la actividad que los seres humanos desarrollamos y una de las principales actividades que genera el hombre es una acelerada urbanización. Esto obviamente es relacionado al crecimiento de la población, que en los últimos 100 años es cada vez mayor. Genera la necesidad de que las personas tengan la necesidad de buscar lugares donde poder vivir. Esto obviamente genera una degradación ambiental acelerada. ¿Cómo lo podemos identificar? Pues claramente acá vemos las ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes, que se denominan megaciudades. La proyección para el 2025 es que tengamos una configuración de este tipo. En Asia, ciudades enormes, muy grandes, en la parte de Sudamérica, por ejemplo, tenemos a Brasil, en Norteamérica, la Ciudad de México y Nueva York. Pero estas megaciudades previamente fueron grandes ciudades o ciudades metropolitanas. Estas ciudades, como pueden ver acá, tienen poblaciones mayores a 1 millón de habitantes, de 1 a 10 millones de habitantes. Entonces, como pueden ver, muchas ciudades donde coincidentemente existen más problemas de inundación, donde coincidentemente existen mayores efectos del cambio climático, están creciendo de manera acelerada y obviamente están ya algunas de ellas casi que con la tendencia que en los próximos 7 a 10 años llegará a ser megaciudades. Esto no es otra cosa que el reflejo del incremento de la población de seres humanos en el planeta Tierra. Pero las ciudades pequeñas y medianas también crecen. Las ciudades pequeñas y medianas necesitan una atención particular porque tienen la oportunidad de poder crecer de forma diferente, implementando nuevos paradigmas y nuevas visiones urbanas. Y es por eso que son un escenario que también se debe tomar en consideración con la misma importancia que las megaciudades y que las ciudades grandes. La infraestructura verde y la infraestructura azul es una nueva tendencia que están haciendo en muchos lugares del mundo y que nos va a servir para poder delimitar e identificar muchos procesos que tiene la naturaleza que nos pueden servir para poder modificar nuestras ciudades. Para esto, quiero invitarles a ver este corto video que nos va a indicar de manera muy resumida a qué me refiero con esta infraestructura. The undergoing processes of rapid urbanization of our cities and regions, and their expression in intensive land exploitation, fragmentation of natural areas and cycles, are ever more unsustainable. On the one hand, traditional models of infrastructure intervention are gradually showing their inability to cope with environmental pressures and growing demands. And on the other, it is ever more clear the urge to rethink urban development patterns as catalysts of value and prosperity. In response to this urgency, sustainable design provides an alternative way to conceive next-generation infrastructure and the built form. This is essentially defined by greater sensitivity to the context. Resources are shared across different systems, and as a result, costs are reduced and benefits extended. Pathways can be traced.
The first recalibrates the existing infrastructure, redefining spatial strategies to retrofit soft technologies in the existing urban fabric capable to metabolize flows and their management costs for greater climate resilience and livability. The second takes the opportunity of a new city master plan to advance research and practice, designing new spatial processes where natural areas and the built form are systematically integrated, thereby offering a higher social and ecological performance. Ok, entonces, como pudieron ver, todos estos problemas que estábamos comentando antes, evidentemente se presentan en diferentes zonas urbanas. Y con la infraestructura verde y azul se trata de cambiar el paradigma en cómo nosotros podemos hacer el desarrollo urbano sostenible para poder tener una mejor calidad de vida, como ya lo dije. Entonces, ahora vamos a ver las características principales de la infraestructura verde y azul y la implementación prácticamente de esta visión, de esta óptica, donde la infraestructura azul y verde debe de realizarse a través de una ordenación del territorio, de una planificación, de pensar antes de hacer y de visualizar cómo van a ser los nuevos espacios urbanos antes de construirlos. Otra opción también es refuncionalizar, reordenar el territorio para poder cambiar los usos y poder permitir que la infraestructura azul y verde empiecen a ser protagonistas del tejido urbano. Es muy importante realizar una planificación espacial con la infraestructura que proponemos, azul y verde, porque esto nos va a permitir que nosotros podamos tener una mejor forma de administrar o de gestionar las aguas que principalmente son de escorrentía, las llamadas aguas pluviales. Esto me refiero en el contexto de la ciudad como tal, del tejido urbano. El diseño urbano, entonces, atendiendo estos dos factores anteriores, debería de estar pensado para que sea sensible a la presencia del agua. ¿Ok? Para que sea sensible a la presencia del agua. Esto significa que debemos de pensar y diseñar tomando en cuenta el agua. Pero ¿cómo podemos tomar en cuenta esta infraestructura? Pensar en el agua y pensar en la parte verde como tal. Pues hay diferentes formas y diferentes metodologías que en algunos lugares están siendo implementadas con mucho éxito. Una de ellas y la más común probablemente son los techos verdes. Techos que están funcionalizados para poder recibir una capa vegetal encima. Existen diferentes tipos y formatos, que es un tema bastante extenso para poder analizar, pero en realidad tiene una función interesante de amortiguar y de almacenar grandes volúmenes de agua de precipitación. ¿Ok? Esa es una opción. La segunda opción, que también se utiliza y se puede utilizar de manera, digamos, estratégica, son las llamadas paredes verdes. Son muros que están recubiertos con capa vegetal. Son muros que tienen plantas y un sistema de soporte para que las plantas puedan estar en el muro y también tienen una importante función ambiental y ecológica. La tercera opción que podemos observar son los denominados jardines para la lluvia. Son estas estructuras que existen en medio de las edificaciones, zonas donde la vegetación es el actor principal, de diferentes tipos, de diferentes tamaños. Y en realidad la idea es que la escorrentía, el agua que cae sobre la superficie de las zonas impermeables, esté orientada y pueda ingresar a los denominados jardines centrales o jardines de lluvia para evacuar el agua de la superficie. Otra interesante propuesta, ya a nivel un poquito, digamos, más grande, son las cuencas hidrológicas ajardinadas. Como pueden ver en la imagen, se trata de un espacio abierto donde se pueden generar jardines que en épocas, digamos, de baja precipitación sirven como paseos naturales, sirven para el esparcimiento social, pero cuando viene y se presentan lluvias, son los lugares donde se pueden almacenar
volúmenes de agua y también donde se permite la infiltración natural hacia los acuíferos. Una alternativa para poder hacer ese mismo efecto, pero de manera, digamos, más puntual o semipuntual, son las cunetas, que como en este ejemplo pueden ver que están dispuestas muy cerca de las vías, de la calzada de rodadura, y que pueden ser parte de la zona de tránsito peatonal. Pueden estar conviviendo entre estas dos tradicionales franjas pensadas para la circulación de vehículos y de personas, o pueden estar dispuestas en zonas donde nos interesa aprovechar la pendiente natural del terreno para poder optimizar el flujo superficial de agua y poder tener zonas donde se almacene o se infiltre. Y hablando de almacenamiento, no debemos olvidar de que los humedales y estanques cumplen esta función de manera muy eficiente. Entonces, como pueden ver en esta imagen, un humedal se puede crear aprovechando las condiciones topográficas de manera natural, pero también se pueden disponer con infraestructura pensada y diseñada, donde se tiene que definir el tamaño, la ubicación y que sea lo mejor integrada posible con la zona desde el punto de vista natural para que cumpla una función más óptima. Pero ya, si nosotros tenemos mayor disponibilidad de superficie, podemos pensar en hacer humedales integrados y construidos desde un nivel, digamos, muy inicial, desde la etapa de diseño del proyecto, en la integración del tejido urbano. Como pueden ver en esta imagen, estos humedales pueden generar procesos o pueden desarrollar procesos que están integrados y que cumplen una función ambiental. Entonces, este diseño no solamente es físico, sino es un diseño operativo, es un diseño que persigue objetivos específicos, como por ejemplo la depuración del agua. Y últimamente, en algunas investigaciones que se han realizado a nivel internacional, y nosotros también hemos desarrollado resultados interesantes, es que tanto los muros verdes, los techos verdes y también estas zonas con cobertura vegetal nos pueden ayudar a cumplir múltiples funciones. Nos pueden ayudar a cumplir funciones estéticas, nos pueden ayudar a cumplir funciones de almacenamiento de agua, nos pueden ayudar a cumplir funciones de retención de agua para evitar inundaciones o anegamientos, pero también nos pueden servir para retener partículas que contaminan el aire. Y esta multifuncionalidad hace de esta solución muy interesante para las zonas urbanas, porque con una misma infraestructura se pueden paliar o ayudar o eliminar problemas ambientales que aparentemente no tienen relación y no tienen una conexión. Entonces, ¿cómo lo planeamos? ¿Cómo se piensa esta infraestructura? Les va a quedar mucho más claro al ver el siguiente video. The JBI, Urban Europe Green Blue Cities project for the city of Kiruna, introduces a new urban landscape infrastructure model, considering the growing agency of urban ecology in planning and design practices. The proposed green-blue infrastructure is designed based on nested urban landscape networks intertwined with different spatial and temporal scales. The model systematically and spatially defines the role and scope of urban landscape patches and corridors, situating the city in its regional and biotic contexts. Dynamic relationships are designed between natural areas and the built form. Water quantity and quality are managed within this system, and at the same time supports better places to live, ecosystems and biodiversity in the water-sensitive city. The key to this is the management of water above ground rather than below, and the use of green and blue rather than energy and carbon-intensive grey infrastructure. Multiple benefits are expected, not only as outcomes,
but most importantly, are included in the design process, defining future sustainable urban development pathways. Como pudieron ver, este proceso inicia desde la planeación del contexto urbano. Y es aquí donde se liga y se vincula con la infraestructura urbana. Es aquí donde se liga con la infraestructura gris que todos ya conocemos. Es aquí donde se liga con el proceso de construcción de edificios, de infraestructura urbana, y es aquí donde se liga con la arquitectura, la ingeniería civil. Y esto, pues obviamente genera un nuevo paradigma en cómo podemos nosotros utilizar y aplicar la tecnología, la innovación para poder implementar estos sistemas muy interesantes, por cierto, desde el punto de vista ambiental. Pero como en todo, actualmente existen barreras para la implementación de este tipo de infraestructuras que vamos a detallar a continuación. Unas de ellas son las barreras económicas, como por ejemplo los altos costos de transacción, altos valores de la tierra en las zonas urbanas, dificultad para cuantificar realmente cuánto dinero se necesita para poder implementar estos sistemas. También estas soluciones tienen la perspectiva de ser vistas a mediano y largo plazo, cosa que desde el punto de vista económico no queda claro para muchos de los inversionistas y los gestores económicos. Y por otro lado, otra barrera en la parte económica es que de inicio, si es una inversión que tiene que realizarse y que en algunas ocasiones puede ser costosa. También hay barreras financieras. Una de ellas es que en términos financieros hay un mayor riesgo percibido porque es un sistema natural que requiere cuidado y que requiere una administración y una gestión, digámoslo así, ambiental y técnica que le permita operarse de forma eficiente. Puede ser que no estén del todo actualmente claras las responsabilidades financieras entre los actores. Entonces, estas situaciones como que poco claras o digamos algo confusas desde el punto de vista económico generan que los proyectos no puedan ser implementados. Y en muchos lugares, aunque no nos guste reconocerlo, falta recurso económico, falta recurso financiero para invertir en este tipo de soluciones, porque pues, las ciudades pueden tener prioridades ya definidas anteriormente y es más fácil mantener lo que ya se tiene a tratar de transformarlo o de crear algo nuevo desde cero, justamente por la falta de fondos financieros. Pero además de estos dos grupos hay las barreras institucionales, y las barreras institucionales son el bloqueo en las prácticas tradicionales, es la falta de planificación a largo plazo, también la coherencia política es insuficiente, las políticas de desarrollo urbano, la planificación territorial, eso sí es un tema que se debe trabajar. Y también falta de recursos, y de aquí nos referimos a recursos propios que tenga la institución en términos de personal capacitado, en términos de maquinaria y equipo, en términos de capacitación técnica que permita la creación y la operación y mantenimiento de estas zonas. Y no menos importante, existe otro grupo de barreras, como son las barreras regulatorias, donde tenemos que cumplir ciertos estándares regulatorios que muchas veces están orientados simplemente a la infraestructura gris y no así a la infraestructura verde o azul. Falta claridad de cómo se va a implementar la infraestructura azul y verde para que cumpla estas regulaciones, ¿no? Entonces, ahí también hay un trabajo por hacer y en muchos proyectos puede ser que la infraestructura verde necesite tocar las puertas de diferentes jurisdicciones administrativas para poder implementarse. ¿Por qué? Porque puede ser un proceso, digámoslo así, semi-regional o a nivel, si estamos hablando a nivel metropolitano,
donde tengan que intervenirse diferentes ciudades con diferentes regulaciones particulares. También hay barreras infraestructurales, como por ejemplo la falta de espacios físicos para poder implementar estos sistemas debido a la densificación o alta densificación en las zonas urbanas. Tampoco lo poco que puede haber muchas veces no está mantenido de manera adecuada. Me refiero a parques, por ejemplo, parques y plazas, y que muchas veces no les damos el valor ambiental, social, económico que tiene. Entonces, por eso no se priorizan los recursos y el mantenimiento es deficiente. Puede ser también que el dimensionamiento no sea adecuado al contexto en el cual se está implementando, se pretende implementar una solución de este tipo. Y tal vez una de las barreras más complicadas y complejas son las barreras de conciencia y conocimiento. La falta de conocimiento sobre los beneficios de la infraestructura azul y verde en la sociedad o en los tomadores de decisiones o en la parte de la responsabilidad técnica y administrativa de las ciudades y de los gobiernos es una barrera importante. También falta que los actores, principalmente del sector privado, tomen conciencia sobre la importancia y los beneficios de este tipo de infraestructuras para que sus inversiones futuras estén orientadas a la inclusión de esta visión. Muchas veces, por esta falta de conocimiento o la falta de conciencia, se presenta una falta de entendimiento, donde no existe una comunicación fluida y donde no existe la posibilidad de involucramiento de los actores que deben de estar presentes en los proyectos. Y algo que sí es necesario y es una realidad que lamentablemente sucede es que hay escasez de profesionales que tengan la capacidad para poder desarrollar este tipo de proyectos y que tengan la capacidad de vincularse con diferentes actores, stakeholders, que tengan que intervenir para que estos proyectos puedan ser exitosos. Y desde el punto de vista, digamos, administrativo, algo que nos limita mucho es el pensamiento a corto plazo. Estos proyectos deben estar pensados a mediano o largo plazo, pero pues muchas veces la prioridad es lo más urgente, digámoslo así, y la visión es a corto plazo, que obviamente es una barrera de conciencia y de conocimiento. Ya hemos hablado un poco de las barreras, pero creo que es muy importante hablar de los múltiples beneficios que tiene la infraestructura verde y azul. Y al decir múltiples, quiero empezar con uno que es súper importante en un contexto actual de cambio climático, donde tenemos muchas zonas en el mundo con déficit de recursos hídricos, donde hay ciudades a nivel mundial que ya están pensando en el día cero, en otras palabras, el día en el que se van a quedar sin agua para poder disponer y distribuir a la población. Y en ese contexto, como pueden ver, la recolección y el almacenamiento de agua de lluvia es un factor importante. Y el otro factor importante es la recolección, el almacenamiento, y el reuso de otro volumen de agua muy importante, que son las denominadas aguas grises. ¿Cuáles son estas? ¿De dónde provienen estas aguas grises? Principalmente del agua que no es potable, después de haber sido usada, por diferentes procesos antes, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, de los lavamanos, puede ser de las duchas, puede ser de las lavanderías. Esa agua gris se puede almacenar y se puede guardar y posteriormente utilizar, por ejemplo, en los sanitarios. Entonces, estos dos grupos, el agua de lluvia y el agua gris, como pueden ver, respectivamente ahorran en un 20 y un 18%. En algunos casos se ha llegado a determinar que el ahorro de agua, digámoslo así, virgen, con fines de consumo humano y los usos consultivos, se puede reducir hasta en un 40% implementando estas dos estrategias.
un valor altísimo si nos ponemos a pensar en la disponibilidad de recursos hídricos vírgenes para poder abastecer agua a grandes ciudades o a ciudades con climas extremos y que además de eso están siendo afectados por el cambio climático. Entonces, los beneficios hídricos, ¿cuáles son? La infraestructura azul y verde requiere menos capital de inversión que gestionar o construir una infraestructura gris para el abastecimiento de agua. La reducción de costos en el tratamiento de agua. ¿Por qué? Porque no todo el agua o el 100% del agua va a ser tratada hasta una calidad de agua potable, porque realmente el uso para el cual se va a destinar no lo requiere. La reducción de las importaciones de agua virgen. Esto es súper importante porque podemos acá ahorrar grandes volúmenes a través de la reutilización del agua de primer uso. La reducción de riesgos de la inundación y la reducción de contaminantes en aguas pluviales. ¿Ok? Entonces, beneficios hídricos. También existe una reducción en los eventos de que se desborden los alcantarillados porque tengan mucha cantidad de agua de drenaje de las viviendas sumadas a grandes volúmenes de agua de lluvia. También mejora la calidad de las vías fluviales. ¿Por qué? Porque la calidad del agua de lluvia que está en contacto con la superficie, principalmente en las zonas por las que transitan vehículos, arrastra contaminantes. Y a través del drenaje en muchos lugares, en muchas ciudades, el agua fluye hasta las vías fluviales, ríos, arroyos, y es ahí donde se mezcla mayores volúmenes de agua con diferentes calidades, y eso es un problema a la hora de revisar la calidad de las vías fluviales. Mejora también la conservación del agua, por la misma razón de estar separados diferentes volúmenes de agua con diferentes calidades y con cargas contaminantes separadas. Genera un aumento importante en la recarga del agua subterránea, si la estrategia es adecuada, permite que el agua se infiltre como normalmente sucede en un ciclo hidrológico natural. Esta agua de infiltración obviamente beneficia a los acuíferos y el agua subterránea. Y en general se tiene un contexto con una mejor calidad de agua. Los beneficios ecosistémicos corresponden a que son menores costos de mantenimiento en términos del paisaje. Podemos obtener mejores y renovados o con un valor agregado de los servicios ecosistémicos que presentan estas áreas de interacción entre infraestructura verde, azul y gris. Podemos generar un mayor valor en el costo de la propiedad y de la tierra, porque obviamente estas zonas que se transforman tienen una mejor calidad de vida y obviamente las personas ven esto como una atracción para poder residir en esas zonas. También se puede considerar que hay hábitats mejorados cuando la infraestructura verde es extensa, digámoslo así, parques naturales, áreas naturales protegidas o grandes extensiones dentro de la misma ciudad que son parques que tienen mucha vegetación, pues los hábitats se mejoran. ¿Ok? Y de los beneficios económicos, ¿cuáles podemos mencionar? Que puedes reducir costos de energía, por ejemplo, cuando están interviniendo techos verdes y paredes verdes en algún edificio. Reduce las temperaturas internas y si se tiene que climatizar, obviamente reduce el consumo de energía. Puede generar empleo porque estas áreas necesitan mantenimiento y a partir de eso, pues alguien tiene que conocer, entender cuál es el contexto de la vegetación y mantenerla para que funcione eficientemente. También se pueden atraer inversionistas y generar mayores volúmenes de inversión en zonas donde aparentemente no hay razón para invertir. Esta transformación genera ese flujo de capitales. Uno de los beneficios que no parece ser tan directamente relacionado es aquellos que tienen que ver con la calidad del aire. La infraestructura verde y azul mejora la calidad del aire
y ayuda a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Esa es una característica importante en el actual contexto de cambio climático. También existe una reducción de los efectos de isla de calor urbano. Como ya vimos anteriormente, cuando no hay vegetación, pues las ciudades, por los materiales que están construidos, generan una isla de calor importante. También la vegetación ayuda al secuestro de carbón y esto ayuda a que la atmósfera esté con una mejor calidad. Y al hacer estos procesos, incluidos la retención de partículas, PM10, por ejemplo, el aire en sí es más saludable. ¿Por qué? Porque estamos respirando un aire más puro. Y finalmente, si el aire está puro y podemos tener zonas de cosecha de alimentos, la producción de alimentos se puede ver beneficiada también en términos de calidad. Y finalmente, vamos a hablar de los beneficios sociales. Los beneficios sociales, por ejemplo, nos permiten mayores zonas de recreación y de ocio, mejor calidad del espacio, una reducción de los niveles de criminalidad, oportunidades educativas, porque podemos utilizar estas áreas para que nuestros niños, por ejemplo, puedan entender cómo funciona la naturaleza de una mejor forma. Y también, de una u otra manera, el paisaje urbano se ve embellecido si la intervención es a nivel de barrios o colonias o de áreas extensas dentro de la ciudad. También nos permite construir una resiliencia urbana frente al cambio climático, una mayor esperanza de vida, una reducción de las desigualdades en la salud, una mejora de los niveles de actividad física y también que nos ayuda con la mejora de la salud psicológica y el bienestar mental. Quiero compartir con ustedes ahora un video que demuestra estos beneficios de implementar infraestructura verde y azul. Si pensamos en un territorio de 600 kilómetros cuadrados donde viven más de 3 millones de personas, automáticamente nos viene a la cabeza una metrópolis muy densa, con una gran cantidad de zonas urbanas y actividades económicas. Así es el área metropolitana de Barcelona, la aglomeración urbana más grande del Mediterráneo occidental, donde se genera la mitad del PIB de Cataluña. Sorprendentemente, más de la mitad de este territorio está ocupado por espacios verdes, como la Sierra de Collserola, el Macizo del Garraf, las montañas de Ordal, la Sierra de Marina, el Parque Agrario del Baix Llobregat, los ríos Llobregat y Besós y sus cuencas, y numerosos arroyos y playas. Además, dentro de las ciudades, también existen espacios verdes, como parques y plazas. Todos estos espacios naturales están interconectados y forman lo que se denomina infraestructura verde, cuya riqueza ecológica y paisajística es importantísima, con más de 50 hábitats y 5.300 especies diferentes. La infraestructura verde proporciona servicios ecosistémicos, es decir, una serie de bienes y servicios para la salud, el bienestar, el ocio y la cultura, además de proveer alimentos de proximidad y otros productos. Se trata de una red ambiental y social destinada a vertebrar el territorio metropolitano. La consolidación de este conjunto de espacios verdes ayudará a implantar un nuevo modelo metropolitano de sostenibilidad ambiental, que deberá conseguir el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico y la preservación del medio. Para ello hay que trabajar a todas las escalas, desde el diseño de una estrategia territorial hasta la definición de cada uno de los elementos de la infraestructura verde. En ese ejemplo pudimos ver que la visión de la infraestructura verde es integral, digámoslo así, a nivel regional, teniendo ya identificadas grandes zonas naturales en las que la naturaleza es parte importante del ecosistema. Y podemos ver que la infraestructura creada por el hombre, la infraestructura verde creada por el hombre, se puede integrar de manera eficiente y puede ayudar a transformar la forma en la que las personas viven, beneficiándose directamente de esta intervención.
Esa es una perspectiva de cómo podemos interpretar o aplicar la infraestructura verde y azul. Ahora les invito a que veamos otro video en donde ustedes pueden identificar otra forma de implementar la infraestructura verde y también de ver qué beneficios se pueden tener. This is the largest green roof in New York City. It's in the middle of bustling Manhattan, on top of the Javits Convention Center, a behemoth of a building with a 6-block footprint. But the roof hasn't always been green. Before 2014, it was totally barren. Now, just a few years later, when people walk out onto the roof, they say things like, "Amazing, that's great, I didn't expect this, what a surprise." But besides the great reactions, there are practical benefits. We have 300,000 bees. We've seen 25 different species of birds on the roof. We reduced the temperature up here by about 6 degrees Fahrenheit. And we also save about 7 million gallons of stormwater runoff that's absorbed in the soil and the plants that are on our roof. We've been able to reduce our energy consumption by about 26%, and that translated for us last year into a saving of about $3 million. That is impressive. How does one green roof get so much done? Como pueden ver en la pantalla, están los valores de los beneficios de la inversión en un solo techo verde en términos económicos, en términos de flora y fauna, en términos de reducción de temperaturas del edificio, en términos de ahorro de energía y en términos de absorción de agua que de otra manera hubiese estado complicando, generando inundación probablemente en la cuenca baja de la zona donde está implementado el techo verde. Como pueden ver, esta visión también es válida y también es útil y puede generar grandes beneficios, como lo mencionábamos en las diapositivas anteriores, y dependiendo de cada caso, pues el beneficio se podrá identificar de una manera puntual. Quiero cerrar esta conferencia, esta presentación, recordando lo que Leonardo da Vinci decía sobre el agua. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. No debemos olvidarnos que nosotros somos parte de la naturaleza. Nuestra ciudad es parte de la naturaleza. Nuestra casa es parte de la naturaleza. Entonces, el agua es esa fuerza motriz que nos permite vivir en este planeta. Es nuestra responsabilidad hacer que nuestra forma de vida nos genere un desarrollo urbano sostenible. Quiero dejarles mis contactos, las redes sociales, para que en dado caso de que ustedes a futuro tengan la intención de conversar más a detalle sobre este tipo de propuesta, de información y de la generación de proyectos, pues estamos para servirles. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ana María. Muchas gracias, doctor Ávila, por su interesante conferencia. Si está de acuerdo, comenzamos con las preguntas y respuestas. Claro que sí, adelante, estamos para poder resolver las dudas. Muy bien, muchas gracias. La primera dice, ¿en qué país se lleva un mejor control de residuos en el agua? Bueno, es un tema muy amplio para responder, pero normalmente los países que han gestionado mejor los niveles de contaminación y de residuos en los cuerpos de agua son los países europeos, y también en Estados Unidos hay programas interesantes para poder controlar el tema de contaminación. En el resto de los países, principalmente en Latinoamérica, todavía nos hace falta un camino por recorrer en el desarrollo de normas y también en la implementación y el respeto de las mismas por parte de la población y la ciudadanía. Listo. Pasamos a la siguiente pregunta. Claro. ¿Cómo
La isla de calor es un efecto que depende de muchas variables, como lo vimos en la presentación, pero dentro de las principales es tratar de cambiar la superficie que cubre la mayor cantidad del área urbana de la ciudad, quitando o cubriendo, digamos, esta parte gris de materiales de concreto, de materiales artificiales por una cobertura vegetal. Esta cobertura vegetal, al tener la necesidad de absorber agua para el proceso de evapotranspiración, genera muchos beneficios para reducir la isla de calor, dentro de los cuales, pues, básicamente es generar sombra, y segundo es generar una humedad ambiental que permita una mejor condición atmosférica y que permita reflejar de alguna manera la radiación solar. Es por eso que la vegetación es una muy buena opción para poder reducir el efecto de isla de calor urbana. Muy bien. También me preguntan, ¿hay un software recomendado para el monitoreo de una ciudad inteligente? Para el monitoreo de ciudades inteligentes hay muchísimos softwares y además de eso van orientados a ciertas áreas, ciertos aspectos que se tienen que monitorear. Obviamente el software va a estar orientado y desarrollado para poder recibir cierta calidad de datos que se deben de procesar para poder tener indicadores. Pero una buena opción es utilizar y tratar de integrar las tecnologías de los sistemas de información geográfica con la metodología y el software orientado a BIM, y esta combinación de softwares nos va a permitir integrar diferentes tipos de datos que se pueden recabar en campo, me refiero a estaciones de medición y monitoreo reales, y que se puedan procesar dentro de esta combinación de software, y dependiendo de la variable que nos interese, pues se utilizará un software en específico para poder identificar cuál es la realidad de esa variable en el contexto urbano. Hablar de un solo software que englobe todo, realmente no es poco factible que se desarrolle. Lo que más bien se está tratando de hacer es la integración de softwares específicos que puedan comunicarse y que puedan tener la oportunidad de transferir datos para poder entender el contexto urbano. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿con qué argumentos se puede impactar y educar para lograr persuadir a los habitantes de las ciudades para enfrentar los cambios climáticos, teniendo en cuenta el crecimiento permanente urbano y la poca conciencia de empresarios respecto a este tema? Bueno, los argumentos los puedes encontrar muy fácilmente, pero los principales son que nosotros debemos de ser conscientes que nuestra calidad de vida depende del lugar donde vivimos y cómo nosotros tenemos contacto con la naturaleza. Hemos desarrollado nuestro cuerpo como humanos casi siempre con mucho contacto con la naturaleza. Esa es la primera. La segunda es, si hablamos desde el punto de vista económico, como hemos demostrado en la presentación, necesitamos incluir el aspecto económico para que las instituciones gubernamentales, empresas o interesados en la implementación de infraestructura verde y azul también encuentren mecanismos económicos que les sirvan para redituar la inversión que se hace. Y muchos países lo están logrando y lo están haciendo. El tercer argumento desde el punto de vista ambiental es que las ciudades son el escenario donde la mayor cantidad de población humana está viviendo y va a vivir en los próximos años, y es en donde realmente el cambio climático puede ser controlado y reducido. ¿A qué me refiero con esto? Que debemos nosotros de ser conscientes del tamaño de ciudades que se pueden administrar y gestionar de manera adecuada, sostenible, y que económicamente sean rentables para que se priorice esta fusión entre la tecnología, la naturaleza y la calidad de vida de los humanos. Esos tres factores considero que son los que pueden englobar las visiones de muchos actores dentro del contexto urbano y que podrían llegar a hacerles pensar en esta opción como una alternativa viable.
Ok. Mira, recordemos que al momento de que nosotros empezamos a cambiar el ecosistema urbano con mayor cantidad de vegetación, el microclima de esa zona se va a ver impactado de manera positiva, o sea, se llega a modificar con el paso del tiempo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues si no tenemos la posibilidad de tener un curso de agua que fluya todo el año, lo que sí podemos hacer es administrar el recurso hídrico y darle más de un uso. El agua que es potable, podemos tratarla hasta un nivel adecuado para que nos permita hacer el riego de áreas verdes, el riego de áreas vegetales y que podamos nosotros darle al agua 2 o más usos, priorizando el reciclaje, el reuso y también la economía circular. En ese contexto, obviamente, el mismo litro de agua puede servir en diferentes etapas a diferentes objetivos antes de que lo podamos desechar nuevamente al ecosistema natural. De esa manera se puede empezar con proyectos pequeños, puntuales, e irlos masificando alrededor de la mancha urbana de la ciudad para que en el mediano plazo tengamos un ecosistema modificado, pero que a la vez optimice el uso del agua. Muy bien. Bueno, gracias, doctor Dávila, por su interesante charla. Y agradecemos también a toda la audiencia en la jornada de hoy. Los esperamos mañana a las 9 a.m. No olviden checar sus correos para el ingreso. Hasta mañana.